pantalla. Bien, vamos a iniciar entonces la clase del día de hoy. ¿Sí todos me escuchan bien? ¿Se ve ya la pantalla? Sí, maestra. Sí, Ok, maestra. gracias, gracias. Esta es la bibliografía que hemos venido usando y la clase del día de hoy ya iniciamos lo que es la unidad 2, ¿okay? Ya terminamos lo que fue toda la parte introductoria a la biomecánica, que básicamente es definiciones, dónde se utiliza y todas las herramientas matemáticas que nos van a ayudar para hacer el modelado, ¿ok? Entonces, ya que tenemos entendido o ya vimos dónde podemos utilizar la biomecánica, cuál es la importancia, qué ventajas nos da estudiar esta área, ya que vimos también todas las bases matemáticas que se usan para hacer estos análisis, como es las leyes de Newton, todo lo referente a vectores, matrices de transformación, cómo determinar la posición de un objeto en un espacio tridimensional y cómo determinar la orientación. Pues ahora, antes de entrar al modelado, nos falta ver la parte del cuerpo humano, o sea, los movimientos, porque finalmente es lo que vamos a modelar, el movimiento del cuerpo humano, ¿sí? Entonces, algunas de estas temáticas quizá las vieron, ustedes igual ahorita que empecemos me dicen si sí o no, quizá las vieron, llevaron creo que llevan una materia de anatomía. Entonces, hay cosas que supongo yo abordaron en esa materia de anatomía. Entonces, ahorita nos vamos a centrar precisamente en el movimiento del cuerpo humano, para entender cómo funcionan los tipos de movimientos que tiene, qué elementos interfieren en estos movimientos y de ahí cómo los podemos modelar. O sea, qué digamos, qué elementos nos sirven de la mecánica específicamente para poder hacer esas analogías. Y entonces, con base en eso, pues luego desarrollar lo que es el modelado biomecánico. ¿Ok? Entonces, esta unidad está dirigida en ese sentido y esa es la temática que tiene, lo que es todos los elementos estructurales del cuerpo humano. Entonces, como temática de la unidad, pues vamos a ver los conceptos anatómicos fundamentales, la biomecánica muscular, la biomecánica de los huesos, la biomecánica de los ligamentos y el control neuromuscular. Esas son las temáticas que vamos a ver en esta unidad. Y entonces empezamos, sí, donde con la definición dice, el sistema esquelético es la estructura ósea que sostiene a los órganos corporales, ¿no? En general, así es como la podemos definir y podemos considerar que constituye el núcleo duro de todos los segmentos corporales. Tenemos múltiples articulaciones o este sistema esquelético cuenta con múltiples articulaciones mediante las cuales logramos la movilidad. ¿Okay? Y dice que las múltiples directrices de los eslabones esqueléticos derivan en acciones musculares que a su vez son controladas por el sistema nervioso. ¿Okay? Entonces, dice que el sistema esquelético se puede considerar como un sistema de eslabones interconectados. Entonces, ahí vemos en esta imagen que tienen ustedes a la izquierda, pues un esqueleto, todo el esqueleto, y vemos cómo están interconectados, ¿sí? Varios segmentos o eslabones, ¿sí? A través de articulaciones. Entonces, podemos encontrar una gran cantidad de estos segmentos, ¿sí? Y pues, nos ayudan a proveer precisamente el movimiento. Entonces, recordando un poquito o definiendo, un eslabón vamos a considerar que es una línea recta en general, de una longitud constante que va de un eje a otro. ¿Ok? Aquí vamos a considerar longitudes constantes porque también estamos considerando como que, digamos, nuestros huesos, por ejemplo, no los vamos a estudiar como si fueran un resorte, por ejemplo, ¿ok? Que va a variar su longitud de acuerdo a ciertas características.
Aquí vamos a decir que gran parte de los huesos que estamos estudiando pues son sistemas rígidos, ¿no? Que si bien sufren una deformación o pueden llegar a sufrir una deformación, pues para ciertos estudios la vamos a omitir, ¿no? No vamos a hacer esa consideración. A diferencia que quizá en algún punto haya segmentos que sí se quieran modelar con esas características, bueno, ahí varía un poco el modelado. Pero entonces vamos a entender como eslabón eso, línea recta de una longitud constante que va de un eje a otro. Entonces, de ahí se deriva cuando los eslabones están interconectados o están conectados con otros eslabones, a eso se le conoce como cadena cinemática. Y tenemos dos opciones de cadena cinemática. Perdón. Podemos tener una cadena cinemática cerrada o podemos tener una cadena cinemática abierta. Aquí en el inciso A tenemos una cadena cinemática cerrada. ¿Qué significa? Estas líneas, cuando ustedes vean estos dibujos con estas características que en la parte de abajo tienen unas rayitas, significa que son sistemas que están sujetos a tierra o a alguna estructura que no se mueve, ¿ok? Que no tiene, por ejemplo, no tiene llantitas. Ajá. Entonces, una cadena cinemática cerrada es aquella que, si se fijan, aquí está la primera articulación, está el primer eslabón, luego el segundo eslabón, otra articulación, el tercer eslabón, otra articulación, y esta estaría cerrada, digamos, porque las dos están conectadas a tierra, ¿ok? Esta también es una estructura o una cadena cinemática cerrada, ¿sí? Y esta sería una cadena cinemática abierta. Si ustedes observan, el punto final no hay manera de que se conecte o no se conecta físicamente con el origen, ¿sí? En este caso sí, porque las dos están, el inicio, por ejemplo, y el final están conectadas a tierra. En este caso no. Esta es una cadena cinemática abierta, ¿ok? Entonces, los eslabones son líneas rectas o cuerpos que tienen una longitud constante. Una serie de eslabones puede estar conectadas, ¿sí? Y esto se le conoce como cadena cinemática. Entonces, esto ya es desde el punto de vista mecánico. Puede ser una cadena cinemática cerrada, donde el inicio de la cadena está conectado al final. El inicio y el final están interconectados. Y es abierta cuando el inicio de la cadena cinemática y el final no están interconectados. En el caso del sistema esquelético humano, dice, no está compuesto por cadenas cinemáticas cerradas, sino más bien por cadenas cinemáticas abiertas. Y podemos ver, por ejemplo, si modelamos en un general a una persona, aquí podemos decir que estos son los pies, esta primera parte. Luego aquí está la rodilla, ¿sí? Aquí estaría la cadera y el último segmento hasta la cabeza. ¿Okay? Sería como un modelado muy, muy simple de todo el cuerpo, ¿sí? De todos los segmentos. Entonces, aquí todo el cuerpo lo estamos modelando con 4 eslabones. Este sería el eslabón, el segundo eslabón, el tercer eslabón y el cuarto eslabón. Y es una cadena cinemática abierta. Si lo vemos por ejemplo, frente, pues podemos ver que aquí tenemos las piernas con varios modeladas sus eslabones y están los brazos que también están formados por varios eslabones y bueno, al final la cabeza. Entonces, así es como podemos nosotros modelar todo el cuerpo humano, ¿sí? O el sistema esquelético a través de cadenas cinemáticas abiertas, ¿sí? Puede ser de una manera mucho más detallada aquí o pueden ser modelados mucho más sencillos, ¿no? Entonces dice que hay otro concepto importante que se conoce como cadena cinemática viva. Aquí dice, serie de eslabones ordenados en un sistema abierto cuyas dimensiones están determinadas por una distancia lineal en un eje de una articulación a otra. Por ejemplo, aquí tenemos una articulación y tiene un eje. Otra articulación y aquí tendríamos ese eslabón, ¿ok?
Dice, pasando por alto la masa muscular, la estructura ósea y el tipo de articulación entre los segmentos corporales. Entonces, a eso se le conoce como cadena cinemática viva. Por ejemplo, aquí vemos en el esqueleto de la, aquí tenemos una articulación, luego un eslabón, otra articulación, un eslabón, otra articulación, a lo mejor pudiéramos considerar todo esto como un eslabón o no, o irnos directamente a esta parte de arriba, articulación, articulación, eslabón. ¿Okay? Entonces, eso es lo que se conoce como cadena cinemática. Ahora, estas cadenas cinemáticas pues también cuentan con restricciones naturales. ¿Okay? Entonces, dice, restricciones cinemáticas, los dos centros de una articulación están obligados a mantener una distancia fija el uno del otro. Pues, por ejemplo, aquí tengo un eslabón, ¿sí? Y aquí tengo una articulación y acá tengo otra articulación. Entonces, los dos centros de esta articulación, pues, están restringidos, ¿sí? A la longitud de este eslabón. Y entonces, eso es lo que se conoce como restricciones cinemáticas. Sí, esto no hay manera de que se pueda, bueno, si rompe ahí ese eslabón, pues se van a unir, pero físicamente de manera natural existe esta restricción cinemática. Bien, ahora, para poder analizar y definir los movimientos y tener bien entendido cuáles son los movimientos del cuerpo, qué características tienen y tener como el origen a partir del cual iniciamos el movimiento y lo medimos, pues vamos a partir de entender lo que es la posición anatómica. Entonces, la posición anatómica es la que se ve en esta figura y es el cuerpo completamente derecho, los pies juntos y paralelos, los brazos a lo largo del cuerpo, las palmas de la mano o de las manos, perdón, hacia adelante. Esa sería la posición anatómica. Entonces, cuando empecemos a hacer análisis o a medir ángulos, si nos dicen, es que partimos de la posición anatómica, ya sé cuál es la posición anatómica, para saber a partir de dónde empiezo yo a medir los ángulos o a analizar el movimiento. Entonces, repito, posición anatómica, cuerpo derecho, pies juntos y paralelos, brazos a lo largo del cuerpo y las palmas de las manos hacia adelante. Entonces, el perpendicular dice, un segmento corporal consta de un núcleo duro constituido, por uno o más huesos. Los huesos están envueltos en un tejido blando, músculo, tejido conectivo y piel. Los ligamentos y tendones mantienen el hueso o los huesos, los mantienen unidos, ¿no? Mantienen, unidos a los segmentos. El eje instantáneo de giro pasa por un área cercana a la articulación. Entonces, esos son puntos importantes a la hora de analizar porque dependiendo de dónde estemos trabajando, pues son las características que tiene. Entonces, este sería el esqueleto apendicular. Una vez que ya vimos que tenemos pues articulaciones, tenemos eslabones, estamos analizando cadenas cinemáticas abiertas o una cadena cinemática viva, ¿sí? Otro concepto importante es lo que se conoce como grado de libertad. Y esto no es otra cosa más que los tipos de movimientos que tengan, la libertad que te dé cada articulación en este caso para ejercer un cierto movimiento. Dice, el número de grados de libertad representa el número de ángulos que se deben controlar al estudiar el movimiento humano. Por ejemplo, si nos vamos, yo les decía, si nos vamos a un robot, pues un brazo robótico se considera que con 6 grados de libertad son suficientes para posicionar y orientar el extremo final de ese robot. Entonces, ahí hablo de grados de libertad. Cada articulación me provee un grado de libertad en el caso de los robots. Podemos ver el del hombro, el del codo, el de la muñeca, etc. Entonces, esos son los grados de libertad. En el caso por ejemplo, el cuerpo,
pues tenemos bastantes grados de libertad de acuerdo a la sección que nosotros estemos estudiando. Un punto importante es, por ejemplo, en el desarrollo de prótesis. Muchas de las prótesis que se desarrollan no necesariamente tienen todos los grados de libertad que tiene una mano real. ¿Okay? A veces, como ahí dice, el número de grados de libertad representa el número de ángulos que se deben controlar al estudiar el movimiento humano. Entonces, si yo a una prótesis le doy muchos grados de libertad, el chiste es que yo tengo que controlar esos grados de libertad. Una, controlarlos, y dos, decidir qué mecanismos o qué motores o cómo le hago para mover esos grados de libertad y controlarlos, etcétera. Entonces, esto se vuelve muy complejo a la hora de intentar reproducir o hacer este tipo de prótesis. Hay muchas prótesis que reducen los grados de libertad y se van al mínimo número de grados de libertad para realizar cierta función. Hay prótesis que te pueden servir para realizar ciertas tareas, pero no todas, por el mismo diseño que tienen. Hay prótesis que ya te permiten incluso cargar cosas pesadas, hacer diferentes agarres. Ustedes saben que hay diferentes tipos de agarres que podemos hacer, que el cilíndrico, el esférico, etcétera. Entonces, de acuerdo a tu prótesis, pues el diseño de la prótesis son los agarres que tú puedes realizar. Generalmente lo que se busca con una prótesis, pues es regresarle cierta movilidad y autonomía a una persona que perdió alguna extremidad. Entonces, no necesariamente al 100%, pero sí, por eso se busca o se reduce al mínimo número de grados de libertad necesarios para que la persona pueda regresar a un entorno y pueda ser a un entorno productivo y también pueda volver a recuperar su autonomía. Entonces, derivado de esto, esos grados de libertad pues están muy relacionados con lo que son las articulaciones. Entonces, como yo les mencionaba en los robots, pues tenemos articulaciones rotativas, de traslación, algunas combinadas, etc. En el caso del cuerpo humano, pues tenemos articulaciones de tipo uniaxial, las cuales solo nos van a dar un grado de libertad. El movimiento pues es en un plano. ¿Y qué articulaciones podemos tener ahí? Pues ¿qué articulaciones entran en esta categoría? Pues las articulaciones de bisagra, lo que es el codo, la rodilla, el tobillo y la interfalángica. Y también tenemos articulaciones de pivote con esta característica de ser uniaxiales, que es el atlanto-occipital, lo que es la columna vertebral, y el radio ulnar, que es el antebrazo. Entonces, este tipo de articulaciones se pueden modelar por el tipo de movimiento que se tiene como articulaciones uniaxiales y solo se tiene un grado de libertad. Tenemos las articulaciones biaxiales. Aquí ya tenemos 2 grados de libertad. Ya es un movimiento en 2 planos. Las articulaciones de la muñeca, metacarpofalángica y metatarsofalángica. Entonces, esas ya son articulaciones, como podemos ver aquí, que ya se mueven en 2 planos, ¿sí? Y nos dan 2 grados de libertad. Si quisiéramos reproducir esos movimientos de ese tipo de articulaciones, tenemos que ver que mecánicamente tenemos que diseñar un mecanismo que permita esos 2 grados de libertad de esa articulación biaxial y que también buscar la forma de actuarlos o controlarlos, motores, bandas, engranes o alguna otra forma de moverlos y poderlos controlar. Y están las articulaciones multiaxial. Estas ya son o proveen 3 grados de libertad, movimiento en 3 planos, ovículos, o perpendiculares. Estas articulaciones son, por ejemplo, la articulación de rótula esférica, en cadera, hombro, etc. Entonces, aquí podemos ver, por ejemplo, la del hombro. Esta sería la vista, digamos, en real, y este sería el mecanismo que te va a generar el mismo movimiento que hace la articulación. Entonces, si vemos aquí los movimientos y el giro. Y pues eso, si están ustedes ahí ahorita en su casa, pueden mover precisamente su hombro y ver cómo tienen esos 3 grados de libertad en el hombro. ¿Okay? Entonces, si ustedes observan, por ejemplo, aquí, como lo vemos aquí,
pues mueve hacia arriba, hacia abajo, al frente, gira. ¿Cómo le hago? Mecánicamente hablando, ya sé que esta es la forma, pero ¿cómo le hago para meter los motores? Si son motores, cómo los monto, cómo diseño esa parte mecánica para que esa articulación se comporte de esta forma. Y luego entra un dilema todavía mayor. Los motores pues vienen en ciertas dimensiones, tienen ciertas características. ¿Qué tipo de motores uso? Porque si no, a lo mejor aquí se le va a ver el motor arriba. O sea, es todo, el diseño ya desde el punto de vista mecánico es algo muy interesante, ¿sí? Para poder reproducir esto mismo. ¿Qué pasa con las prótesis? De pronto nosotros ahí en el laboratorio hemos tenido gente que ha ido, que dice, es que yo quiero que me hagan una prótesis, pero ellos quieren una prótesis así tal cual como su mano, idéntica, mismas dimensiones, mismas características, mismos movimientos, pero eso es bastante complejo, ¿sí? Es muy, muy complejo y muy costoso. A veces decimos, bueno, es que si lo hacemos aquí en México, pues esto va a ser mucho más barato. El detalle es que no necesariamente, ¿por qué? Porque nosotros tenemos que importar, por ejemplo, motores. Tenemos que importar motores, tenemos que comprar cosas que, que quizá no hay aquí en México. Y entonces ya ciertos motores con ciertas características pues resultan muy, muy caros. Entonces de ahí viene mucho también los costos tan altos que tienen de pronto las prótesis, ¿no? O algún otro elemento. Por ejemplo, dice, las falanges distales de un pianista tienen 17 grados de libertad. Un grado en cada una de las articulaciones falángicas distales y proximales, 2 grados en las articulaciones metacarpofalángicas, 2 grados en las articulaciones de la muñeca, 1 grado en el antebrazo, en las articulaciones radioulnares, 1 grado en el codo, 3 grados en el hombro, 3 grados en la articulación acromioclavicular, 3 grados en la articulación esternoclavicular. O sea, para que un pianista haga lo que hace esa magia con este instrumento, hace uso de todos esos grados de libertad, 17 grados de libertad. Entonces, imagínense lo complicado. Si, por ejemplo, alguien pierde los brazos o un pianista pierde las manos, todo lo que tenemos que considerar al quizá hacerle una prótesis o quizá, ¿cómo se llama? Diseñar algo para que esta persona vuelva a tener esa habilidad en sus manos, ¿no? Entonces, en general, los movimientos que hacemos no necesariamente son movimientos de una sola articulación o de dos, a veces combinación de mucho más articulaciones de las que nosotros consideramos, ¿no? No tanto solo de las manos, ¿no? Ahí estamos hablando que también es el codo, el hombro y muchas más partes del cuerpo. Entonces, aquí es donde todo este estudio empieza a notarse la complejidad, ¿no? De precisamente entrar a todo esto. Y yo les pongo el ejemplo claro de las prótesis. Desarrollar una prótesis es una tarea o un objetivo, desde mi perspectiva, bastante noble, ¿no? Porque con esa prótesis tú no nada más le regresas el movimiento a una persona, le regresas su autoestima, su capacidad de regresar al entorno laboral, su capacidad de volver a ser independiente. O sea, es impresionante lo que logra una prótesis. Sin embargo, desarrollarla no es un trabajo tan sencillo ni barato. Y aquí es donde el poder estudiar, porque una cosa es desde tu punto de vista de ingeniero y otra cosa ya es el punto de vista también el médico, ¿no? Entonces, esto es lo interesante de esta área que ustedes estudian, porque es un área completamente interdisciplinaria. Por ejemplo, el diseño mecánico que ustedes van a decir, híjole, es que no sé cómo diseñarla y nos vamos a ir a los diseños tradicionales. Pero si tú te reúnes con un mecánico, que a lo mejor el mecánico no sabe exactamente cómo funcionan las articulaciones, pero ustedes con este conocimiento ya y esta parte también mecánica, decir, mira, es que ocupamos esto,
van a poder entablar una conversación con un mecánico, que su experiencia pues está en esa área, y entonces les puedo decir, mira, ya sé, en lugar de tener tantos grados en libertad en los dedos, yo te puedo hacer un mecanismo de una cadena cinemática así, y con un solo motor vamos a mover 3 articulaciones. Entonces, en lugar de meter un motor por articulación, solo va a ser un motor lineal y lo podemos esconder o lo podemos meter en la estructura en la palma de la mano, y a partir de ahí vamos a generar quizá con poleas o con una especie de tendones, vamos a generar el movimiento. Y luego, ya que tienes la parte mecánica, pues también está la parte electrónica, porque finalmente es una prótesis. Hay que alimentar los motores, porque ese es otro tema. No es el motor cualquiera, porque ocupamos motores que no consuman demasiada, o no consuman demasiado, porque entonces, pues la persona a quien le va a hacer una prótesis, pues va a traer una mochila llena de baterías, ¿no? O le va a funcionar media hora y se acabó. Entonces, ahí viene esta otra parte también de la electrónica. O sea, ¿qué uso? ¿Qué uso desde la parte de control? ¿Okay? ¿Qué me sirve a mí? No puedo traer una computadora, definitivamente. ¿Qué me sirve? ¿Qué tarjetas? ¿Qué tarjetas no consume? ¿Cómo me comunico? O sea, toda esta parte interesante desde el punto de vista de electrónica. Luego viene la parte de control. Ok, ya está la electrónica, ¿cómo lo controlo? ¿Voy a detectar la fuerza o no? Aún así, ¿cómo paro? ¿Cómo decido hacia dónde es el movimiento? Y luego entra otra parte interesante, decir, ok, ¿quién me va a activar esos motores? Pues resulta que la persona perdió su extremidad, pero los músculos están perfectos. Entonces yo voy a detectar las señales de los músculos que vienen directamente de estas señales de la instrucción que genera la persona, en decir, como lo hacemos en la mano, en nuestras extremidades, abre y cierra, ¿no? Entonces yo voy a captar señales mioeléctricas. Y estas señales mioeléctricas me van a decir cuando abro, cierro 4 dedos, todos los dedos, uno solo, etc. Entonces, pero de ahí también viene la parte que, ok, yo detecto la señal mioeléctrica. Y aquí es un punto importante también de su área. Ustedes saben y ya han trabajado con este tipo de señales, y de pronto, si yo me pongo y las veo, pues son señales, no es una señal así senoidal, o tiene una forma, o tiene un letrero que me diga, yo soy la señal. No, es una señal que parece ruido. Entonces, ahí es donde su área entra muy fuerte. ¿Por qué? Porque ustedes saben exactamente, diría un maestro, dónde vive esa señal, ¿sí? Entre qué límites, qué forma tiene, y entonces ustedes saben aplicar los filtros necesarios para poder obtener esa señal, poderla procesar y que digan, aquí está la señal, esta es. Y ustedes observen, mueve la mano y ahí están las señales. Entonces, ya que las tienes, hay que clasificarlas, porque entonces ocupamos primero una señal que nos sirva para abrir y otra para cerrar. Si nos vamos por dedos, pues entonces una para cada uno, porque así es como funcionamos, ¿no? Entonces, ocupamos primero saber cuál es la señal que nos sirve para abrir o para cerrar, que esto significaría mover un motor a la derecha o a la izquierda. Y luego, aparte, clasificar cuál señal va para cada motor. Entonces ahí ya entra redes neuronales, deep learning y todas estas técnicas que ustedes, los clasificadores, un montón de técnicas que hay para poder clasificar todo esto. Y ojo, la electrónica sigue siendo importante porque todo esto hay que hacerlo en tiempo real. Entonces, esa tarjeta de control que estamos seleccionando nos tiene que funcionar, porque una cosa es pensar, y imagínense, yo digo, abre mano, y como 5 minutos después se abre, pues no. O sea, abre mano, ¿va a existir un retardo? Claro, va a existir un retardo, pero tiene que ser mínimo. Y para que la persona en realidad tenga esta sensación de decir, ok, abro y cierro mi mano, ¿no? Y entonces ya tienen su clasificador, ya tienen todo, ok, viene el maquinado. ¿En qué material? No le pueden hacer una mano muy pesada, porque entonces lo van a cansar. Y la persona lo último que va a querer es ponerse esa cosa en el brazo. Definitivamente no puede ser, no puede ser una mano súper pesada. Debe ser una mano relativamente ligera. El material debe ser durable.
porque no vamos a estar cambiando una prótesis. ¡Ay, se me rompió! No, pues déjame comprar otra. No. La prótesis debe de estar garantizada que funciona, tiene un periodo de vida, ¿no? Entre un escenario, por ejemplo, las prótesis que ponen en rodillas. Yo he visto trabajos de gente que se dedica a hacer las prótesis de rodilla y literal, estas piezas que nos colocan en las articulaciones, ellos tienen bancos de prueba con la misma forma de una rodilla y los ponen en movimiento días, días. Y entonces tienen ya unos estándares donde dicen, ok, tronó, no tronó, de dónde se desgastó, qué sucedió, porque igual es una operación complicada, cara, una operación siempre expone a cualquier persona a un entorno complicado y no la vas a hacer cada año. O sea, la prótesis debe de tener un periodo de vida. Es lo mismo en estas. Entonces viene esta parte del maquinado. Y luego el costo del maquinado, el tipo de material, etcétera. Y luego también vienen los electrodos, porque ¿qué vamos a hacer? Si es de montaje superficial, pues ahí va a estar un poquito complicado porque la persona debe de acostumbrarse a poner los electrodos, ¿no? O sea, me pongo mi prótesis y ¿dónde voy a poner los electrodos para que funcione? Hoy en día en el mercado hay una especie de pulseras que podemos usar y ya traen un juego de sensores electromiográficos y ya mandan las señales vía Bluetooth y bueno, son una belleza. Hay muchas otras herramientas que se pueden usar y también están los invasivos, ¿no? Que ya son prótesis bastante caras, complicadas, con muchos grados de libertad, son sistemas ya muy desarrollados, pero ahí sí ya viene este proceso de yo te conecto los electrodos, debe de pasar el tiempo para ver si tu cuerpo no lo rechaza y pasar toda una serie, ¿no? Y también entrenarte, etcétera. Entonces, ya que tienen toda esa parte, pues viene la parte de pruebas, ¿sí? Hay que probar el prototipo, hay que ver cómo funciona, hay que detectar si se está moviendo, corregir. Por eso esto de la impresión 3D ha tenido un boom enorme, porque tú puedes de alguna manera generar prototipos relativamente baratos con una gran calidad y entonces probarlos y ver y corregir y ver todo. Obviamente todo esto se diseña en software donde tú puedes simular en condiciones bastante reales. SolidWorks es uno de ellos y luego importar a Simescape, por ejemplo, y entonces ver todo el movimiento de la prótesis, cómo va a trabajar. Incluso puedes meter el control. Y yo estoy terminando la tesis, bueno, yo no la estoy haciendo, ¿verdad? Una alumna de doctorado está por terminar una tesis de una prótesis de mano. Es la verdad la prótesis ya que hemos trabajado mucho más, es una mano con 5 dedos. Luego les voy a mostrar unos videos y ahorita pues no, desde la que pasa esto de la pandemia hemos tenido muchos problemas en cuestión de maquinado, pero ella y junto con mi otro compañero que la estamos asesorando, desarrollaron todo el software, o bueno, trabajaron en el software tanto en Simulink como en Simescape, y SimMechanic, perdón. Y ustedes van a ver ahí, se hace estudio incluso de rigidez, podemos analizar si la prótesis ya con el material, ya con todo, tiene puntos de carga donde pueda incluso romperse. Metieron toda la parte de control, hace los agarres, detecta la fuerza, porque ahí el esquema de control que nosotros estamos proponiendo es un esquema que para también detectar fuerza, o sea que puedes regular esas fuerzas. Luego se los muestro. Entonces, todo esto es el proceso que se lleva para que alguien tenga una prótesis. Entonces, el que ustedes estudien toda esta parte, porque también viene el punto de la programación. Su carrera es bastante interesante porque ustedes son como el enlace entre la parte de ingeniería y la parte médica. ¿Sí? Ustedes conocen, por eso esta parte importante de todos los conceptos anatómicos, ustedes conocen desde dónde poner un electrodo, cómo son esas señales, cómo son los movimientos anatómicos del cuerpo. Ustedes conocen todo eso y pueden convivir y platicar con otras personas de otras áreas y entonces poder realizar este tipo de proyectos. Entonces, esa es la importancia de su área, de su carrera y de esta materia, ¿no? De lo que ustedes van a aportar. No sé si hasta aquí tengan alguna duda, algún comentario. Se valen los comentarios, la idea es eso. Maestra, yo solo le preguntaría
si los Sí. electrodos solamente son subcutáneos o ya también se pueden insertar dentro del músculo. Se pueden insertar, sí los puedes insertar definitivamente. Obviamente ahí, bueno, ya el proceso es un poco más complicado en el sentido de que ya es una cirugía, ya es una cuestión invasiva, pero sí se pueden insertar. Hay prótesis que así están, o sea, se insertan los electrodos, se dejan las terminales y ahí se conecta todo. Se pasa el tiempo donde que vemos que la persona no hace reacción, el cuerpo puede hacer reacción al material bio que le pongan, igual como cuando te hacen una inserción de prótesis de algún diente, pasa el periodo y si ya funciona todo, entonces ya te terminan de poner una prótesis. Son prótesis bastante, son muy padres. Yo las he visto mucho para el ejército, para estas personas que pierden extremidades por granadas, bombas, etcétera, pero bastante caras, pero bastante interesantes. No sé si alguien más, algún comentario que tenga. ¿No? Bien. Entonces, el tipo y la amplitud del movimiento, ¿de qué dependen? Pues dependen de la estructura de la articulación y obviamente el número de sus ejes, de las restricciones que son impuestas por los ligamentos y los músculos que cruzan estas articulaciones y de la masa del tejido adyacente. Entonces, a diferencia de un sistema mecánico que quizá el movimiento está restringido, pues quizá por la misma estructura mecánica, por frenos mecánicos o por los límites de los motores, el cuerpo humano tiene otro tipo de restricciones, ¿no? O otro tipo de características, como lo mencionamos ahí, ligamentos, músculos, la masa, ¿sí? Entonces, eso también va a restringir o a darle características de amplitud a ese movimiento. Entonces, para iniciar también es importante recordar o conocer lo que son los planos corporales, porque a partir de eso también se miden y se clasifican los tipos de movimientos. Entonces dice, por conveniencia se debe establecer un sistema de referencia y eso siempre es básico, ¿no? Este sistema se puede establecer, en diversas localizaciones dependiendo de los detalles que se estén investigando. Tradicionalmente se ha utilizado un sistema de orientación que define 3 planos de orientación cardinales, mutuamente perpendiculares, con una intersección en el centro de gravedad del cuerpo. Y entonces aquí podemos ver el plano sagital, que es este color naranja, el plano coronal, que es este color como lila, y el plano transversal, que es el de color verde. Entonces, la intersección, recordemos, es el centro de gravedad del cuerpo. Bien, en el plano sagital, pues es este plano que va a dividir el cuerpo en 2 mitades, derecha e izquierda. Y entonces aquí tenemos la imagen de cómo ese plano está partiendo al cuerpo en 2 mitades, plano sagital. En el plano transversal, pues divide el cuerpo en 2 mitades, la mitad superior y la mitad inferior. Y aquí sería una de las vistas, ¿no? De un plano transversal. Y tenemos el plano coronal o frontal. Y pues va a dividir en 2 partes también, pero las partes se conocen como o la mitad anterior y la mitad posterior. Y aquí sería una vista de uno de los planos frontal o coronal. Entonces, recapitulando, tenemos el plano sagital, lo divide al cuerpo en 2 mitades, derecha e izquierda. El plano transversal lo divide en mitades superior e inferior. Y el plano frontal o coronal los dividen en mitades anterior y posterior. Entonces dice, la localización de cualquier miembro anatómico la vamos a especificar señalando sus distancias con respecto a los 3 ejes que pasan a través del origen. En este caso, el origen lo vamos a centrar o lo vamos a colocar en el centro de gravedad. Entonces, aquí podemos ver en esta imagen, aquí está el centro de gravedad, aquí están los planos que estábamos analizando, el plano frontal, el sagital, el transversal.
¿sí? Y aquí vemos hacia dónde están los ejes, ¿sí? Y que nos van a dar precisamente esa referencia. Entonces, hasta aquí está Z, aquí está X y acá está Y. Entonces, esos son, nos van a ayudar precisamente a localizar. Bien, entonces, bueno, aquí tenemos otra vista superior otra vista, perdón, de colores. Aquí vemos el plano transversal, superior o craneal, también es como la mitad superior o craneal, inferior o caudal. Aquí está el plano coronal, aquí está el plano sagital, ¿sí? Y aquí vemos ya, bueno, aquí la derecha, izquierda, porque así es como lo divide, delantera o trasera, o también se conoce como ventral o dorsal, ¿sí? A estas mitades que se forman. Y aquí, bueno, tenemos el eje anteroposterior, el eje transversal y el eje vertical. Así es como se conocen. Eje anteposterior, eje transversal o eje vertical, ¿sí? Entonces dice, ejes corporales. El eje transversal, los movimientos de este eje son la flexión y la extensión. Y aquí vemos dos ejemplos. Aquí tenemos flexión y extensión. Aquí lo vemos también flexión y extensión. ¿Sí? Ahí vemos unos ejemplos. El eje anteroposterior, que ya es este eje que vemos aquí, los movimientos de este eje son la aducción y abducción. Aquí lo vemos, en cuestión del brazo, abducción, aducción. Y por último, el eje vertical, que es este eje que está aquí, sí, los movimientos en este eje son de giro o rotación, que puede ser rotación interna o rotación externa, como lo vemos aquí. Sería una rotación interna y una rotación externa. Ahora, de ahí viene entonces la descripción de los movimientos o de la mayor parte de los movimientos que podemos realizar. Entonces, aquí vemos una vista, dice aquí del costado derecho del plano sagital. ¿Okay? Y entonces, primero tenemos el movimiento de flexión. Es el movimiento que reduce el ángulo entre la parte que se mueve y el segmento adyacente. ¿Okay? Aquí un ejemplo es la flexión del codo o dedo. La extensión es el movimiento que aumenta el ángulo que se forma entre dos segmentos corporales adyacentes. Entonces, aquí en la figura A vemos una extensión de cadera y en la figura B vemos una flexión de cadera. Entonces, recuerden, la flexión es el movimiento que va a reducir el ángulo entre la parte que se mueve, que en este caso sería, por ejemplo, esta pierna, y el segmento adyacente, que sería esta parte de aquí. Entonces, aquí en la flexión estamos reduciendo el ángulo entre ellos. En la extensión lo estamos aumentando ese ángulo entre estos dos segmentos. Ahora bien, dice, la flexión y la extensión son movimientos en los que los planos de segmento del movimiento se desplazan, en un plano sagital en torno a un eje horizontal definido por los planos anatómico, frontal y transversal. Entonces, aquí también vemos ese movimiento de flexión y extensión. Dice, otro concepto que se puede aplicar a todas las articulaciones, excepto a las del hombro, se basa en el concepto anatómico de que la flexión es la aproximación de las superficies ventrales o volares. Bien, ahora, dice aquí, en el caso del hombro, esta sigue siendo una vista del costado izquierdo en el plano sagital. Aquí volvemos a ver. Dice, la flexión y extensión del hombro son movimientos que se relacionan con la dirección de la cadera. En la vista A vemos una extensión del hombro, en la vista B vemos una flexión del hombro y en la vista C vemos una hiperflexión del hombro. Hay personas que son muy hiperflexivas, entonces ahí, bueno, ya cuando rebasa, digamos, a partir de dónde se considera una hiperflexión, cuando se rebasan el número de grados en un general
la articulación está documentada, que es el número de grados que puede abrirse o cerrarse. Entonces, a partir de ahí, bueno, ya existe la hiperflexión, ¿sí? De ciertas personas. Por ejemplo, los gimnastas, pues desarrollan precisamente esa hiperflexión para poder hacer ciertos movimientos. Hay gente que no es gimnasta, pero tiene estas habilidades de manera natural. Los bebés, por ejemplo, al inicio, pues tienen también esta característica, ¿no? Tienen esa hiperflexión. Conforme van creciendo, bueno, van a lo mejor perdiendo un poquito esa flexibilidad. Está la flexión del brazo en el hombro, movimiento hacia adelante y hacia arriba en el plano sagital. Entonces, esto me voy a regresar, es lo que es la flexión del brazo, ¿sí? La extensión del brazo en el hombro es un movimiento hacia abajo y hacia atrás en el plano sagital. Entonces, aquí tenemos la flexión del brazo en el hombro y la extensión del brazo en el hombro. La tercera, que era la hiperflexión, es ya la continuación, les decía yo, es excepcional del movimiento. Entonces es cuando ya vas mucho más allá de lo que en un general las personas pueden hacer ese movimiento. No sé si aquí hay alguien que tenga hiperflexión en alguno de sus movimientos o practique alguna disciplina que le permita eso o le haya ayudado a desarrollar ese tipo de habilidades. ¿Nadie? Bien, me ha tocado grupos donde sí de pronto hay alguien que sí tiene hiperflexión, muestra hiperflexión, perdón, en algunos movimientos. Bien, está también, vamos a continuar con la flexión del codo. Dice el codo, del codo, la muñeca, los dedos de las manos, los dedos de los pies y la columna vertebral se adecuan en ambos conceptos. Entonces, el concepto anatómico de aproximación de las superficies ventrales, aquí tenemos una flexión y una extensión, una flexión y una extensión. El concepto popular de reducir el ángulo entre los segmentos. Entonces, lo que es el codo, la muñeca, los dedos de las manos, los dedos de los pies y la columna vertebral, pues en ellos cabe precisamente ese concepto de aproximación de las superficies ventrales o reducir el ángulo entre esos dos segmentos. Bien, la disminución del ángulo entre el pie y la pierna, que es conocida como la extensión anatómica, se conoce habitualmente como flexión de tobillo. ¿Sí? Entonces, aquí tendríamos una flexión de tobillo. En el caso de la flexión anatómica, se denomina popularmente extensión de tobillo. ¿Ok? Entonces, aquí podemos ver flexión y extensión. Y aquí vemos también en el caso de extensión, flexión dorsal, flexión, flexión plantar. Entonces, ahí tenemos también donde podemos encontrar ese tipo de movimientos. Otro importante es la abducción, aducción. Dice, este par de movimientos se produce en el plano frontal. Tiene lugar en articulaciones biaxiales, metacarpofalángica y metatarsofalángica. Tiene lugar en articulaciones también de tipo multiaxial, como es el hombro, la cadera y la pierna metacarpiana. Entonces, aquí tenemos un movimiento de abducción y este es de aducción en cuestión de este dedito que vemos aquí, o el dedo pulgar. Entonces dice, la aducción de los dedos de la mano y del pie es el movimiento de alejamiento del dedo medio. Entonces, si se fijan, aquí la abducción, es ese alejamiento. Lo podemos hacer con el dedo del pie o también con los dedos de los pies o con los dedos de la mano. Dice, la aducción de los dedos de la mano y del pie es el movimiento hacia adentro del dedo medio. Entonces, esos serían los dos tipos de movimientos. Dice, en la articulación glenohumeral solo se puede elevar el brazo 90 grados antes de que la tuberosidad mayor del húmero entre en contacto con la apófisis sacromial.
Entonces, aquí tenemos el primer movimiento, esta es la neutral, ¿sí? Aquí están los etiquetados los grados, 90 y 180 grados, 0 grados, aquí es la posición neutral. Empezamos con la amplitud del movimiento glenumeral y puede llegar hasta los 90 grados, dice, en esa articulación. Dice, la continuación del movimiento de aducción se lleva a cabo a través de la rotación hacia arriba de la fosa glenoidea de la escápula. Entonces, para poder continuar, entra en juego otra articulación. Dice, la amplitud total de la aducción de la extremidad superior puede ser hasta de 180 grados. Entonces, ahí no estamos hablando solamente de una articulación o de un movimiento sencillo, sino ya ese movimiento completo se puede considerar como un movimiento compuesto, donde ya entran en función varias articulaciones o varios elementos. En la aducción, ya sea de extremidad superior e inferior, se puede llevar la extremidad a través de la línea media del cuerpo. Entonces, aquí vemos un movimiento de aducción. La flexión y extensión horizontal, ¿sí? Como aquí la vemos, dice, la extremidad superior lleva a cabo la flexión horizontal a partir de una posición de aducción. El movimiento tiene lugar en un plano horizontal y la extremidad se desplaza hacia adelante a través de la parte frontal del cuerpo. Entonces aquí vemos, dice, puede ser la flexión y extensión horizontal en el hombro. Entonces aquí nada más está una primera imagen. Bueno, me voy a regresar. En la B, dice, aquí vemos cómo continúa ese movimiento, es la flexión horizontal o aducción del hombro en la parte B. Este sería un movimiento de flexión y aquí continuamos, perdón, extensión y flexión de esta articulación. Ahora, viene también la parte de las rotaciones. Puede ser una rotación interna o media hacia adentro y una rotación externa o lateral hacia afuera. Y eso también va a depender del tipo de articulaciones que estemos estudiando. En este caso, dice, se producen articulaciones multiaxiales por la característica del movimiento que se requiere para hacer, por las características que requiere este movimiento, deben ser articulaciones multiaxiales. Dice, estas están o se va a realizar en torno al eje longitudinal y se va a prolongar alrededor o a lo largo del hueso. Dice, pero no necesariamente dentro de la diáfisis del hueso. Esto de aquí, por ejemplo, si ustedes extienden su brazo, pueden hacer una rotación de la muñeca y la rotación pareciera que sale como desde el codo, ¿no? O sea, ese eje sobre el cual se está generando esa rotación. Esa rotación la podemos ver en los robots en el 4º grado de libertad. Justo es esa característica que tienen, porque no, la rotación no se ve exactamente en la muñeca, sino más bien pareciera que viene, el eje de giro es desde el codo. Es ese movimiento de rotación el que podemos analizar aquí y es uno de los tipos de rotación. Puede ser rotación interna o rotación externa. Y como lo menciona ahí, se producen articulaciones multiaxiales. También sucede aquí, como vemos, en la pierna o desde arriba en esta articulación. Ahora dice aquí, la rotación, igual, la rotación interna o externa, los ejes verticales se definen por la intersección de planos sagital y frontal. Cuando el cuerpo está en posición anatómica, es lógico que el movimiento es lógico que el movimiento en torno a estos ejes ocurre en el plano transversal. Entonces vamos a ver en estas imágenes. Esta sería una rotación con el brazo a un lado. Si digan, aquí está la posición neutra, 0 grados. Una rotación interna va hacia este sentido, es rotación hacia adentro o interna. Y aquí dice que es aproximadamente de 80 grados. O una rotación externa que es aproximadamente de 60 grados. Entonces, eso es la característica que tiene característica de movimiento que tiene esa articulación.
o grados de libertad. Y aquí vemos otra rotación que es rotación hacia afuera externa y partimos de la zona neutra y la rotación hacia adentro interna. Esas, básicamente poniéndonos en esa posición, dice que son aproximadamente 50 grados partiendo del cero, desde donde los medimos, la característica que tiene. Y finalmente vemos una rotación interna en sentido posterior y esa está hacia atrás, ¿no? Del brazo. Ahí pues sí depende mucho aquí no nos da no vienen los grados de libertad, pero sí hay gente que puede subir mucho más o rotar mucho más esta articulación que otros. Aquí vemos precisamente la rotación interna y externa, ¿sí? Entonces dice rotación del húmero en el hombro derecho. Primero, aquí en la fotografía A vemos una rotación interna, ¿sí? Con la extremidad superior, que aproximadamente está aquí, tiene un movimiento de aducción de 90 grados, ¿sí? Y aquí sería la rotación externa. Esta sería una rotación interna, ¿sí? Aquí es la rotación del muslo derecho de la cadera, la rodilla flexionada para generar el movimiento. Entonces, aquí en la primera, en la A, vemos una rotación interna o hacia adentro, y esta de aquí veríamos una rotación externa o hacia afuera. Otro movimiento interesante es el de circunducción. Dice, se puede producir en cualquier articulación biaxial o multiaxial. Es una combinación de flexión, aducción, extensión, aducción o a la inversa, ya sea que gires hacia un lado o gires hacia el otro. Puede implicar la rotación de la extremidad. La extremidad se desplaza por un camino en forma de cono. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, esta es una extremidad inferior, o el movimiento de una extremidad inferior, que es un movimiento de circunducción, o el movimiento de una extremidad superior, en este caso la derecha. Entonces tenemos este movimiento y si ustedes observan, ahí ya son movimientos compuestos, o sea, ya dependiendo en el punto donde se esté, son el tipo de movimiento los tipos de movimiento que están participando. Esta que se conoce como la paradoja de Cotman, ¿sí? Aquí te dicen que partes, o este movimiento, ¿cuál es? Bueno, partes de una posición anatómica neutral, ¿sí? Y va a combinar el movimiento de aducción y extensión. Entonces, primero dice, se aduce la extremidad superior 180 grados. Entonces, empezamos a partir de la posición anatómica, empezamos a subir los brazos o el brazo hasta que el brazo quede junto a la oreja. Esa es la primera etapa. La segunda etapa ya es cuando empiezas a abrir, ¿sí? Y haces una extensión. Dice, este movimiento combinado de aducción y extensión produce una rotación media o interna de la articulación del hombro. Entonces, este es lo que se conoce como la paradoja de Cotman. Arrancamos de la posición neutral, empezamos a primero aducir la extremidad superior hasta los 180 grados o cuando quede el brazo junto a la oreja, y después de ahí empezamos a mover esta extremidad superior a través de una extensión y llegamos otra vez a la posición inicial. Entonces, este es un tipo de movimiento interesante. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Comentario? ¿Ninguno? No, maestra. No, bien. Esta parte hasta aquí me voy a tener porque es una parte como es como denso, ¿no? Lo que estamos haciendo y ustedes ahí sentados, todavía se convierte como en algo un poquito, pues no sé si la palabra sea aburrida porque no es aburrido, pero tedioso. Entonces, hasta aquí voy a detenerme. Cuando llevamos las clases un poquito en presencial,
pues ya íbamos haciendo las dinámicas de cada uno de los movimientos. Entonces, aquí me voy a detener porque vamos a empezar a hacer una dinámica. Bueno, les voy a dejar una práctica que ustedes tienen que hacer en equipo. Este material lo voy a subir ahorita en la plataforma, toda esta primera parte. ¿Qué es lo que van ustedes a empezar a hacer? Todavía no tiene entrega, esta semana no se entrega porque hay que seguir viendo todavía la otra semana la siguiente parte de los movimientos. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Van a trabajar en equipo, ¿sí? Y van a generar videos, un video nada más. Ustedes lo editan o como ustedes usen su creatividad, donde van a ir, todos tienen que participar los del equipo en alguno de los movimientos, pero entonces ustedes van a ir explicando cada uno de sus movimientos, va a haber un locutor o ustedes mismos el que esté haciendo el ejercicio, que le haya tocado decir, bueno, ahora voy a proceder a hacer un movimiento eso. Y ustedes lo van a ejemplificar, ¿ok? Van a ejemplificar sobre el plano que se está haciendo, sobre el eje, sus características, sí, para que hagan el movimiento y queden claros. Van a partir siempre de la posición anatómica, cualquiera de los ejercicios que ustedes hagan y los van a explicar. Su video debe iniciar explicando la posición anatómica, ¿ok? Y a partir de ahí cada quien va generando va aportando su video. Sería cuestión de las herramientas que ustedes quieren utilizar, es libre, ya como ustedes los quieren editar, la dinámica que quieran poner, pero sí debo de ver a todos los participantes haciendo un movimiento. Ahí voy a calificar también mucho su creatividad en cuestión de cómo hagan este video o qué elementos utilicen para hacer este video, ¿sí? Aparte de los movimientos que ustedes generen y todo lo que vayan incluyendo. Ahorita este video va a terminar con una práctica que se hace donde yo usualmente les pongo GIF o les pongo un video y ustedes tienen que decir todos los movimientos que hizo cada una de las articulaciones o que se llevaron a cabo para poder llegar desde una posición inicial hasta una posición final. Puede ser un clavadista, un gimnasta, etc. ¿Cuál es la finalidad de esto? Que ustedes tengan bien entendido y claro los tipos de movimientos, las articulaciones que generan estos movimientos, dónde se generan, porque luego me dicen, es que el movimiento lo hace la pierna. No, la pierna no hace el movimiento, o sea, ¿dónde se genera el movimiento? ¿Sí? Eso hay que tenerlo claro, porque como yo les decía, a partir de esto es el diseño de los mecanismos o el diseño del modelado. Si ustedes dicen, es que, no sé, tal articulación tiene 5 grados de libertad. Ok, los vamos a modelar todos. Si vamos a hacer una prótesis, ¿es necesario todos los 5 grados de libertad? ¿O cuál sería el mínimo número de grados de libertad para que esa articulación funcionara y entonces sea válido? ¿Okay? A partir de ahí podemos despreciar, por ejemplo, si van a hacer un exoesqueleto para rehabilitación de la marcha, entonces ahí viene un punto importante, porque usualmente dicen, es que el tobillo nada más se mueve, tiene este movimiento. No necesariamente. Hay que estudiar bien la articulación para ver los movimientos que tiene el tobillo. Y entonces a partir de ahí decir cómo generó el mecanismo, para que en realidad, al ser un exoesqueleto, la persona va a estar unida al mecanismo. Y entonces el mecanismo le debe de ayudar en ese proceso de rehabilitación o corregir si hay algo mal, pero no lo debe de dañar. Y si nosotros hacemos quizá un mecanismo bastante restringido o que no tiene la libertad que debe de tener, pues a lo mejor vamos a dañar a la persona. Mismo caso para el hombro o cualquier cosa. Entonces, por eso es importante entender, porque también de ahí, como yo les mencionaba, parte el modelado que vamos a hacer, parte el diseño mecánico que va a tener nuestro sistema y todo el análisis que vamos a estudiar. Entonces, yo ahorita les voy a subir todo este material. Ahí lo dejo y ustedes se van poniendo de acuerdo y van pensando cómo hacer ese video, cómo van a hacer esa entrega. No la dejen para el final, ¿ok? Porque ahorita, por lo menos todo lo que resta de la semana, tendrían para estar platicando cómo hacer este video. Nosotros no nos vemos el jueves porque el jueves es día no hábil.
Los veríamos hasta el viernes. Entonces, todo lo que resta, esta parte lo vamos a ver, yo creo que hasta la siguiente semana en la clase del martes. Entonces, el video tendría que ser como para la siguiente semana, la entrega. ¿Ok? O aplazarlo un poquito más porque también están con la práctica que tienen que realizar. Entonces, este video, lo único que sí les pediría es ir como pensando cómo lo voy a hacer. Revisar el material y ponerse de acuerdo cómo lo haríamos. ¿Sí? No sé si tengan alguna duda hasta aquí. ¿Ninguna? La asignatura del video lo va a poner en Didactic para así leer las Sí. instrucciones. Sí, ahí lo pongo todo y el video lo tendríamos que subir aquí en Teams porque Didactic pues no nos deja subir nada. Bueno, de este tamaño. Maestra, ¿Sí? Ok, gracias. Dime. Si los movimientos son los que acabamos de ver, o nos va a poner unos en específico, o los que nosotros querramos y los vamos a tener que describir. Los del video. Sí, de esta primera parte son los movimientos que acabamos de ver. Esos son los que ustedes tienen que reproducir. Este video va a terminar con unos movimientos que yo sí les voy a decir. Analicen, por ejemplo, este clavado. ¿Qué movimientos son los que hay? Pero ya ustedes no lo tienen que hacer porque no podrían aventarse un clavado. Ahí lo único que me van a explicar, quizá con una animación, con dibujos. Hay quienes hacen dibujos a mano y nada más los van cambiando. Con lo que ustedes quieran, me van a explicar los movimientos que hizo la persona para poder llegar desde una posición inicial a una posición final. Ok, gracias. ¿Sí? No, de nada. ¿Alguna Yo otra tengo... duda? Maestra, ¿y nos puede pasar las diapositivas, por favor? Sí, ahorita la subo. Ahorita la subo aquí en Didactic y les dejo el mensaje que ya están. Gracias. Sí, Diana. ¿Alguien más habló? Sí, maestra, fui yo. Dime. La práctica que nos dejó que viene ahí en Didactic, ¿ya tiene fecha límite o todavía Sí, viene ahí y la fecha límite es el 24 de septiembre. Ok, muchas gracias. Sí, no, de nada. De esa práctica, yo les dije, todas las dudas, ya formé los equipos. Entonces, una de dos, o me mandan mensaje o me dicen si es muy extenso, me pueden mandar mensaje, yo les respondo. Si de plano dicen, no entiendo, entonces nos ponemos de acuerdo y nos reunimos en sus grupos. El viernes también es para dudas de esa práctica. ¿Ok? No la dejen para el final, vayan viendo ahí qué hacer. Ustedes se quedaron implementando el ejemplo. Este viernes podemos ver dudas de ese ejemplo o ya dudas particulares de su práctica. No vamos a estar en línea todos, sino más bien si alguien tiene dudas, el viernes toda la hora está dedicada a eso, me dice y me dice, ok, nos podemos reunir y yo voy haciendo como ventanas de horarios durante la hora que tenemos del viernes. Independientemente de esa hora, si al rato o mañana o en un momento que sea, tienen ustedes dudas de la implementación o ya de lo que ustedes están haciendo, me preguntan y ya hay dos. Me mandan un mensaje y lo vemos, o si de plano dicen, no, es que yo con el texto como que necesito más bien expresar mi duda, entonces nos reunimos ya particularmente en el grupo en alguna otra hora que tengamos, que coincidamos en horarios, en la mañana, muy temprano o ya tarde, no hay ningún problema por eso. ¿Ok? Esa práctica es importante que la entiendan, porque parte del proyecto final es entender cómo hacer ese tipo de implementaciones, ¿ok? Y lo interesante de ahí es que ustedes entiendan cómo se programa, cómo se hace todo eso, cómo podemos analizar o implementar lo que ya vimos de las matrices de transformación, cómo lograr todo esto, porque es la base del análisis que ustedes van a hacer. Entonces, no tiene caso no entenderla o simplemente decirle a alguien, ya te salió, a ver, pásamelo. El chiste es que cada equipo razone y vea qué es lo que tiene que hacer, ¿sí? Porque, por ejemplo, un compañero de ustedes, permítanme, voy a conectar la computadora, hizo un análisis biomecánico de nado. Él fue su tesis de licenciatura, él
es un nadador y fue entrenador algún tiempo, entonces él decía que analizar precisamente la brazada, ¿no? Entonces fue muy interesante porque había que detectar la trayectoria que seguía el brazo, pero el punto importante es también el medio en el que se está trabajando. No es lo mismo estar yo parada generando trayectorias a estar en el agua, entonces las imágenes es muy diferente la captura de las imágenes. Aparte, de pronto, un punto importante era que como requería como una secuencia de video para hacer este análisis, ocupaba a alguien que aguantara, no sé, por lo menos los 50 metros y tú ir recorriendo la cámara para ir captando todo el video y tener estas secuencias. Entonces, parte de poder hacer esos análisis es precisamente el entender cómo lo hacemos y esas son las ideas de la práctica. Hay gente que se dedica al desarrollo de este tipo de software y los puedes vender. Los puedes vender a la gente que entrena a personas o que les ayuda para que pueda hacer los análisis y decir, ah, mira, es que el problema es que tu brazada no está bien. Porque una cosa es lo que tú ves de afuera y otra cosa ya es un software que a ti te vaya diciendo, diga, estas son las trayectorias que están siguiendo. A lo mejor no están abriendo bien el ángulo, bueno, no sé, ciertos factores que están influyendo a que en realidad no desarrolle bien su capacidad. Entonces, por eso son importantes que ustedes realicen y entiendan cómo se desarrollan las prácticas, porque esa es la parte de la programación. Después viene la parte de la captura, ¿no? Ya cómo capturamos movimientos, generamos, hacemos la secuencia de los videos, etc. Entonces, sí les voy a pedir que todos los equipos trabajen y entiendan bien cómo desarrollar esos programas. No sé si hay alguna otra duda, comentario. De estas diapositivas, maestra, ¿ya las subió a Teams? No, ahorita la subo. Ahorita que terminemos, la subo. Ah, muchas gracias. Sí, no, de nada. Bien. Bueno, si no hay más comentarios de esto, vamos a tener el primer examen. Van a decir de examen de qué, de toda la primera unidad, lo que vimos. Ahí yo tengo 2 videos pendientes con ustedes de 2 problemas que no resolvimos. Ahorita los subo esos videos también y también podemos ver duda de eso. De todos los problemas que se hicieron podemos ver dudas, ¿ok? De aquí porque lo hicimos. Ahorita que ustedes ya se olvidaron un poquito de eso, es un buen momento para volver a retomar, copiar el enunciado y hacerlo otra vez. Si ustedes lo vuelven a hacer, entendieron perfectamente la metodología y de qué se trata. Hagan su formulario. Si requieren algún formulario de algo, háganlo. Para el momento del examen, no anden buscando y pierdan tiempo en eso. A mí no me interesa que se aprendan las fórmulas, sea cual sea, me interesa que las sepan usar. De nada sirve que te la aprendas si en realidad no razonas en dónde usar esa fórmula. Entonces, el examen va a ser el día 23, jueves 23 de septiembre. ¿Sí? Entonces, estamos a muy buen tiempo para que ustedes vuelvan a retomar esos temas, vuelvan a hacer los ejercicios. Ahorita yo pongo los videos y cualquier duda que tengan, igual me pueden mandar mensaje a mí y les respondo o nos reunimos o ya en las clases podemos dedicar tiempo también a la solución de cualquier duda. Entonces, el examen queda para el viernes 23, jueves 23, perdón. ¿Sí? Incluso de lo que ustedes están... ¿Perdón? Ay, perdón. No, ¿El no, dime, examen Diana. es solo de la unidad 1 y Sí. de esta unidad que estamos viendo o nada más de la unidad 1? No, nada más de la unidad 1. Ok, gracias. Ok. Incluso parte del examen son estas matrices de transformación. Ahorita en lo que están haciendo su práctica, si salen dudas, pregúntenme. Pregúntenme. Aquí ya tengo dudas de estas matrices de transformación, ya me perdí, ya no sé cómo alinear, ya no sé cómo hacerlo. Pregúntenme. ¿Ok? ¿Y serían ejercicios y conceptos, maestra? ¿Mande? ¿Serían ejercicios y conceptos? Serían ejercicios y conceptos, algunas preguntas de opción múltiple que pueden venir ahí y ustedes ya van contestando cuál sería, conceptos muy puntuales. ¿Sí? No nada de completar enunciados, o sea, de que yo les pongo un párrafo y qué palabra va aquí, no.
sino más bien los conceptos y opción múltiple. Y de ahí los ejercicios, y ustedes hay que mandar escaneado lo que es su solución, hay que subirlo, y eso es lo que sustenta el resultado. ¿Sí? Sí, gracias. Ok. Bien, pues si no hay ninguna otra duda o comentario, nos vemos el día viernes para lo que es la sesión. No va a ser en línea. Si ustedes, no, esa no va a ser en línea. Ahí voy a poner tenemos actividades que realizar, pero si hay dudas de la práctica que están haciendo, nos podemos reunir en equipo ese mismo viernes. Me mandan mensajes y nos, ok, la clase es, no sé, a la 1, nos vemos a la 1, de 1 a 1:10. Y ahí vemos todas las dudas. Si hay otro equipo, entonces de la 1:10 a la 1:20 y vemos las dudas para poder trabajar con ustedes de manera particular con cada uno de los equipos que ya estén avanzando. ¿Sí? Sí, maestra, está muy bien. Ok, bien, pues entonces nos vemos el viernes y cualquier cosa pues me mandan mensaje. Gracias, maestra. Nos vemos. Bien, Gracias. cuídense mucho. Hasta luego. Gracias, maestra. Hasta Muchas luego, gracias. cuídense. Hasta luego, cuídense.